Soy un coleccionista de medios de comunicación antiguos y perdidos. Después de adquirir una colección de viejos papeles de un pueblo pequeño en una pequeña biblioteca que estaba cerrando sus puertas, una pieza me llamó la atención. No era tan anticuada y no se desvaneció como el resto de la colección. Parecía que lo habían comprado esa mañana. Sin embargo, contenía el tema más inusual y lo habría hecho pasar por una obra de arte forastero. Todo si no fuera por las imágenes contenidas en su interior y los eventos inquietantes que se desarrollaron a raíz de mis intentos de encontrar la fuente de este artículo. Tal vez tú también, querido espectador, llegues a creer en los eventos que sucedieron o tal vez lo descartes como tantos otros lo han hecho. Tal vez sea más fácil seguir viviendo como si nada porque esto podría cambiar nuestra vida diaria. Y me temo que para mí ya lo ha hecho. Radio de una explosión, una investigación sobre la tragedia y el encubrimiento en Nuevo México. Publicado por Douglas Ray Claiborne. Fecha en agosto del 2022. Primera parte, una entrevista. En una tarde en Nuevo México pasó de ser una ciudad agrícola soñolienta a un lugar empapado de infamia. Ahora se habla casi exclusivamente en compañía de nombres como Three Mile Island, Fukushima y Chernobyl. Los residentes de toda la costa este recuerdan el 23 de junio del 2016 como un día de horror único, obligado a refugiarse en los refugios antiaéreos de la era de la Guerra Fría, mientras que el resto del país recuerda el miedo a las amenazas a nuestra capital, la evacuación y el pánico. 1,437 vidas perdidas, algunos con cuerpos que aún no se han encontrado e incluso han desaparecido. La declaración oficial de la planta nuclear de Nuevo México afirma que la planta había experimentado un incidente de pérdida de refrigerante a manos de algún empleado negligente, el cual había detenido por error el flujo, haciendo que las tuberías estallaran por el calor y las puntas de grafito peligrosamente anticuadas para incendiarse, y esto inició una fusión nuclear. El fuego se extendió rápidamente a la ciudad y debido a un sistema de advertencias retrasado, no todos tuvieron tiempo de salir. 532 empleados de la planta de energía murieron, así como 408 socorristas y 497 civiles que vivían en Nuevo México. Afortunadamente, como dice la historia, la asistencia militar intervino para asegurar que no se propagaran más radiación y que no se perdieran más vidas. Todavía existen imágenes de video en internet tomadas por sobrevivientes que regresaban a rescatar pertenencias de personas que se habían quemado hasta la muerte en sus coches por salir solo unos segundos demasiado tarde. Los que murieron en Nuevo México murieron gravemente. Incluso aquellos que sobrevivieron al peligro inicial no estaban a salvo. Lamentablemente murieron semanas más tarde por envenenamiento por radiación y la piel se desprendía. Murieron mascotas y ganado y hubo que arrasar acres de hermosos bosques antiguos de ese lugar. Afortunadamente, a medida que avanza la historia, el peligro pasó. La vida volvió con el tiempo. Los bosques volverán a crecer. Aunque los que murieron no pudieron ser reemplazados, a los sobrevivientes se les dio una gran suma de dinero del gobierno para tratar de construir una nueva vida y seguir adelante. Muchos de los supervivientes del lugar se mostraron reacios a hablar con los medios de comunicación, tanto civiles como socorristas. Es comprensible. Ni siquiera los años pueden hacer que el trauma asociado con una pérdida de vidas masivas tan horrible desaparezca. Sin embargo, algunos presuntos testigos afirman que el pago fue simplemente para comprar su silencio. Las ataúdes forradas de plomo ocultan los cuerpos muy pero muy bien. Los videos virales publicados en las redes sociales antes de que la tecnología comenzara a fallar representan escenas de violencia que no pueden atribuirse a la intoxicación por radiación o al pánico. Los animales fueron vistos en los días posteriores dañados de maneras que parecían más cercanas a los defectos genéticos que al resultado de una lesión. Informes de vida silvestre que se había fusionado de plantas que golpeaban y gritaban de figuras que se avecinaban en el fuego.
Un usuario del foro de conspiración que pasó por el nombre de 98.765 Nuevo México hizo una publicación el 4 de marzo del año pasado diciendo lo siguiente: yo estuve en Nuevo México sin luz azul y sin radiación Cherenkov, seguido 5 minutos más tarde por sin Cherenkov no hay golpes, sin Cherenkov no hay violencia. Posteriormente, las publicaciones se eliminaron 24 horas después. Sin embargo, apareció una segunda cuenta con el nombre de Nuevo México, la masacre, esta vez en el popular sitio de intercambio de fotos Instagram, afirmando ser 98.765 Nuevo México. Ahora envió capturas de pantalla a cientos de usuarios con los tweets originales subtitulados. Eliminaron mi cuenta, a cualquiera que diga que vio un incendio regular ahí está mintiendo. La cuenta se eliminó de nuevo 24 horas después. Aunque este usuario probablemente solo estaba creyendo en la conspiración, hubo un factor que hizo que esta publicación fuera notable. La imagen utilizada como foto de perfil de la cuenta era de Nuevo México el día de la masacre y nunca se había publicado antes. Muchos grupos rechazaron directamente mis intentos de contacto y otros todavía eran fríos, hostiles o desinteresados. Aún así, yo persistí. Había algo oscuro aquí, así que yo corrí un anuncio acumulando dinero para ejecutar una pequeña campaña publicitaria. Esto no tuvo éxito durante meses, alternando entre largos periodos de silencio y bromas. Eso fue hasta que recibí una llamada telefónica en mi teléfono personal de un hombre con el que nunca había hablado antes. Se puso en contacto conmigo alrededor de las 4 de la mañana y le respondí con los ojos pálidos, con las gafas todavía escondidas en la mesita de noche. Hola, ¿residencia de Cleveland? Escuché barajar en el otro extremo de la línea antes de que una voz tranquila dijera: ¿estoy hablando con Douglas? Sí, así es. ¿Con quién estoy hablando? Bueno, mi nombre es Pete Kitts. Vi tu anuncio en línea hace un tiempo y podría usar el dinero si todavía lo tienes. Estaba tan callado que apenas podía oírlo, pero me desperté al instante agarrando rápidamente mis gafas y un bolígrafo y papel para escribir una hora y un lugar para reunirme con esa persona. Peter J. Kitts, o Pete como él mismo se dice, es un tipo grande. No en estatura, sino en todo lo demás. Pete tiene una gran sonrisa, una gran personalidad, unas grandes botas y a la edad de 30 años un gran problema de juegos en las apuestas. Por eso se puso en contacto conmigo, respondió. Bueno, estuve fuera del dinero del alquiler durante la semana, ya que estuve en las vías todo el día el domingo anterior en el casino. Y guardé tu número en caso de que necesitara algo de dinero, explicó Pete mientras me mostraba el papeleo que demostraba que de hecho recibió el dinero de la liquidación del accidente de Nuevo México. Todo en mi hogar se ha ido, hombre. Terminamos reuniéndonos en la cafetería de un hotel. Ninguno de los dos quería presentar historias de Nuevo México a nuestros hogares. La idea todavía se sentía como algún tabú, como si la estuviéramos invocando en nuestro lugar de vida si lo mencionáramos aquí. Entonces yo inicié mi grabadora poniéndola entre nosotros. Pete Kitts llegó a un bar local propiedad de una pareja que estaba fuera de la ciudad el 23 de julio alrededor de las 7 p.m. el día del accidente. Para las 9:45 p.m. todos los que permanecieron en el bar estaban sin vida. El fuego se había extendido a la ciudad propiamente dicha a través de los espesos árboles y la maleza que rodeaban la planta de energía. Y a las 8:12 p.m. comenzaron a envolver los negocios y las casas de los residentes de Nuevo México. Los servicios de emergencia habían comenzado a trasladar a las personas lo más rápido posible. El propio Pete Kitts fue rescatado por un vehículo civil, un buen samaritano tratando de encajar a la mayor cantidad de personas posible en el vehículo. Al salir del edificio, Pete pudo ver el humo que se arrastraba desde la dirección de los árboles, acompañado de un olor que describió como metálico. Estaba en ese bar, ¿sabes? Se llamaba Neil Hits, justo en la esquina de la calle 52 y al oeste con mis amigos después del trabajo.
Yo estaba mirando, bueno, no hay nada de malo mirar a las chicas, ¿verdad? Mientras no esté comprando bebidas para ellas. Y mi compañero de trabajo Dave me dice, ¿por qué no le compras un trago a esa rubia? Así que estoy sentado ahí pensando, hombre. Angélica estaría tan enojada si hiciera eso, así que le digo, oh no, hombre, mi novia no quiere que haga esta mierda. Entonces Dave me responde, así que estás dejando que la pequeña tome decisiones de grandes para ti ahora, ¿verdad? Eso me enfadó, así que estaba a punto de decirle algo, pero luego me di cuenta. Con esto, el previamente animado Pete puso la mandíbula y miró por la ventana como si estuviera luchando por no llorar. Frunció las cejas con fuerza y se puso la mano en la barbilla. ¿Y qué pasó después, Pete? ¿Qué fue lo que viste? Él dio un trago de saliva antes de continuar con la voz temblorosa. Entonces me di cuenta de que esa mujer rubia se quedó quieta. No solo como quedarse quieta, hombre, sino realmente estática. Ni siquiera respiraba. Su cabello estaba también congelado, como si alguien lo hubiera puesto en pausa justo en medio del baile. Y luego estaba este bulto en su estómago. Era como una mujer embarazada. Antes no estaba allí. Y yo me le quedé mirando fijamente y Dave trató de llamar mi atención antes de que vea lo que estaba mirando. Y luego él también la observó. Luego sus amigos se dieron cuenta y todos estaban gritando y la música se cortó. Nadie sabía qué diablos hacer por algo que está obviamente mal con esta chica. Pero ¿cómo se supone que vas a llamar a una ambulancia cuando ni siquiera sabes lo que le está ocurriendo? De repente, ese maldito bulto comenzó a moverse. Se movió hacia arriba y hacia abajo, como viajando desde su estómago hasta su pecho. Podía ver sus huesos agrietarse y sus amigos la estaban sacudiendo, tratando de que se descongele o se despierte o lo que sea. Todos estaban llorando y gritando. Ahora Dave solo me susurró, ¿qué carajo, hombre? Inmediatamente llamamos al 911, pero nadie respondió. Creo que ese era el momento en el que el resto de la ciudad también se iba a cagar encima. Así que no hay nadie ahí para contestar el teléfono. Pero dudo que haya hecho una diferencia de todos modos con lo que le pasó a ella. Verás, ese jodido bulto seguía creciendo hasta su cuello. Carajo, fue jodidamente horrible. Y estas manos simplemente salieron de su boca y un agarre de cada mandíbula. Simplemente comenzaron a abrirla cada vez más y más imposiblemente. Todo hasta que se rompió su mandíbula. Todo de dentro hacia afuera, había sangre por todas partes. Sus entrañas se derramaron por todo el suelo. Olía horrible, joder. Pocos de sus amigos vomitaron, diablos, yo quería vomitar. Se sentía como si estuviera sucediendo para la eternidad. Su cuerpo solo se abría y se abría y se abría. Nadie podía ver lo que había dentro y estaba yo pasando por un carajo. Salió una jodida cara de ella y se estaba partiendo por la mitad. Sabía que todos nos íbamos a hacer el mismo destino y nos íbamos a partir. Pero era solo ella, hombre. Una vez que toda la piel y la carne estaba en el suelo, era la misma chica rubia, cubierta de sangre, descongelada. Era solo ella y ella todavía estaba bailando. La historia de la mujer en el bar me dejó impactado. Nadie podría haber predicho un giro tan horrible de los acontecimientos y dejé la entrevista rápidamente. Le había dado a Pete el dinero que había prometido, pero internamente lo descarté como un estafador. Sin embargo, eso me llevó a un agujero de conejo. ¿Cómo verificaría lo que pasó ese día, fuera de los relatos de testigos oculares? Esta línea de pensamiento me llevó a un corto viaje por las carreteras en los límites de Nuevo México. Debido al número de víctimas resultantes del incidente en ese lugar, muchas oficinas de forenses en ese lugar se les exigió que intervinieran y ayudaran en el examen e identificación de los cuerpos sin vida. Nuevo México se consideraba la jurisdicción principal en las oficinas del norte, así que pensé que eso sería mejor para mi punto de partida.
Por suerte, también fue el último. La propia médico forense se negó a hablar conmigo, pero un joven investigador médico legal de la muerte que recibió mi correo electrónico decidió ponerse en contacto conmigo en su lugar. Pidió que solo se le identificara como Cole, ya que sentía que dar un avance podría poner en peligro su carrera y su seguridad. En su hora del almuerzo se metió en mi vehículo donde comenzamos nuestra entrevista. Trajo una carpeta de color manila con algunos papeles adentro y me dijo que eran para más tarde. Oye Cole, ¿cuánto tiempo has trabajado para el consultorio del médico forense? Él mantuvo su mirada hacia adelante mientras respondía a la pregunta, pero sonrió un poco. He estado aquí durante 5 años. La mayoría de la gente se va después de 1 o 2, así que supongo que podrías llamarme veterano. Oh, ¿y cuáles fueron tus experiencias en los días posteriores, el 23 de junio del 2016? Yo solo era técnico de autopsia en ese momento. Era mi primer año. Era una era de introducción. Todos estábamos trabajando 15 o 16 horas al día, volviéndonos locos para poder procesar la cantidad de difuntos que estábamos recibiendo. Todo el mundo tuvo que usar uno de esos trajes grandes y blancos de materiales peligrosos, lo que hizo que el examen y el muestreo fueran un gran dolor en el trasero. Fue agotador. También estaba horrorizado por el envenenamiento por radiación. Quiero decir, alguno de estos cuerpos, hombre, todos estaban quemados y negros hasta el hueso en algunos lugares. Sus caras también estaban retorcidas. Era como si todo lo que les pasó les doliera tanto que lo llevaron hasta el momento en que murieron. Todos teníamos estos pequeños dispositivos enganchados a nuestros trajes llamados dosímetros personales. Yo pensé que tenía suerte cuando el mío no indicaba ninguna exposición significativa a la radiación. Hacia el final del cuarto día, casi todo el mundo estaba estresado hasta el punto de casi llorar. Supongo que todavía estaba tan verde que todo seguía siendo emocionante para mí. Casi como si no hubiera estado en el negocio el tiempo suficiente para que realmente se me metiera debajo de la piel. Así que es así como terminé en una sala de exámenes con el propio forense por estos dos tipos con trajes que estoy seguro de que eran algunos de la agencia de 3 letras. Hasta el día de hoy todavía no estoy seguro de quiénes eran. Ahora, cuando digo que estos próximos cuerpos me molestaron, que eran extraños, quiero que entiendas que no lo digo a la ligera. Trabajé en un caso una vez en el que el tipo parecía caer muerto en una habitación de hotel cerrada con llave. Nadie pudo averiguarlo hasta que el patólogo notó una laceración en su mancha. Resulta que un imbécil estaba jugando con una pistola en la habitación debajo de la suya y le disparó en las pelotas. Una noche tuve que conducir hasta el medio de un estacionamiento para ayudar a algunos chicos de la funeraria a recoger un cuerpo. Cuando llegué allí había una maleta. Estaba sentado allí todo manchado y sucio, pero apestaba. Ese olor a descomposición enfermiza, dulce y carnoso, y los chicos me dijeron que el difunto estaba dentro. Así que entre los 3 levantamos esta cosa y supongo que el cuerpo había estado ahí por un tiempo y el poliéster de mierda simplemente se rindió a lo largo de la parte inferior. El cuerpo se meció sobre nosotros con este desagradable y grasiento lodo negro que había estado guisando durante quién sabe cuánto tiempo. Yo podía oler a esta maleta durante días, incluso cuando no estaba presente. De todos modos, mi punto es que nada de eso fue peor que los 3 cuerpos que tuve que mirar con el forense ese día. Pensé que era una broma al principio. Quiero decir, 2 tipos con traje entran y me dicen que me quite el traje de materiales peligrosos, que realmente es urgente. Eso suena como una broma, pero el forense, que Dios bendiga su alma, era un médico serio de la vieja escuela y simplemente no era su estilo. Parecía muy grave cuando entramos en la sala de exámenes. No es un juego de palabras. La primera difunta era una mujer de unos 20 años, mayor que yo en ese momento. Él me entregó la carpeta. Esta es una copia del informe de la autopsia. Técnicamente no debería tener eso, así que ten cuidado con lo que hay en él. Tenía lesiones similares a los otros 2 cuerpos, quemaduras, sospechas de lesiones por metralla, ese tipo de cosas, pero también habían otras cosas oscuras.
Los dedos de su mano izquierda faltaban en la segunda articulación con marcas consistentes con las de los dientes humanos. En ese brazo habían heridas consistentes con las de lo que pensé que era un cuchillo. Se lo señalé al médico forense, pero me corrigió de inmediato. No es un cuchillo, dijo, ni tampoco un objeto filoso. Estos son marcas de garras. Ahora, hay muchas rutas de senderismo por aquí. De vez en cuando alguien morirá en el bosque y por supuesto los animales se sentirán atraídos por el cadáver. Así que no es raro ver a un cuerpo que había sido destrozado por algo así como un oso negro, por ejemplo. Pero ¿qué tipo de oso estaría golpeando a la gente en medio de alguna explosión nuclear? Otra cosa, cuando un difunto ha estado sentado durante un tiempo, el cuerpo se somete a algo llamado livor mortis. Una vez que el corazón deja de bombear sangre, todo se asienta en la parte inferior desde la gravedad. Esto suele llevar un par de horas, pero este cuerpo no tenía nada de esto. Estaba todo pálido, incluso las profundas y grasas marcas de corte en el brazo estaban abiertas. Después de terminar el examen, lo abrimos y no había sangre ni nada. No como una lesión donde alguien debería sangrar. Era más bien como si nunca hubiera tenido ninguna en primer lugar. En ese momento, Cohen tenía los ojos muy abiertos mientras contaba esto, como si apenas pudiera creerlo él mismo. No tenía ninguna duda de que estaba diciendo la verdad. Oye, ¿y cómo era el cuerpo internamente? Ella era toda sólida por dentro, como si su grasa y sus músculos se hubieran convertido en jabón. Sin embargo, ni siquiera tuvimos tiempo de pensar en ello, porque tan pronto como terminamos con ella, tuvimos que pasar al siguiente. Este siguiente difunto era un tipo mayor que parecía casi intacto por lo que estaba pasando en Nuevo México. Lo único extraño era lo ligero que era cuando lo trasladamos a la mesa. No era exactamente un tipo delgado ni nada, así que casi lo dejé caer al suelo solo porque lo levanté con mucho más peso del que realmente necesitaba. El examen visual no reveló mucho, no habían lesiones visibles, así que estábamos pensando que tal vez murió por inhalación de humo o algo así. La palpación, cuando sientes que ves si hay huesos rotos o algo así, tampoco reveló mucho. Se sentía un poco esponjoso, así que comenzamos con el examen interno. Algunas partes estaban allí, tenía sangre, grasa, músculos y huesos, pero al revisar los pulmones no estaban ahí. Tampoco había corazón ni intestinos. Yo diría que alrededor del 90% de sus órganos no estaban en donde deberían estar. Fue molesto por alguna razón, como lo había sido la chica. Algo simplemente no estaba bien, pero la peor parte no sucedió hasta que fuimos a devolverlo. Sacamos la nevera y nos sentamos en la bandeja donde estaba el cuerpo, y ahí estaban todas las partes del cuerpo que le faltaban. Estaban perfectamente arregladas, como si se sentaran y si estuvieran dentro de él, pero no estaban allí antes. No hay ninguna forma lógica de que eso pueda suceder. Simplemente no la hay. Así que observo a los chicos de trajes oscuros y ellos simplemente nos ordenan que abramos al chico y volvamos a poner todo. Así que eso es todo lo que hicimos. Colocamos nuevamente sus órganos. Al último tipo, todo empezó con normalidad o tan normal como puede ser cualquier autopsia a raíz de un incidente nuclear, supongo. Casi me sentí aliviado, pero parte de mí sabía que si estos tipos querían que los examináramos aquí y ahora, algo iba a estar mal. Y sí que tenía razón. La causa de fallecimiento parecía bastante obvia debido a la extensión de la lesión, pero nos dijeron que necesitábamos extraer el cerebro para el muestreo. El cerebro en sí parecía normal, pero el interior del cráneo estaba hueco, oscuro. Realmente no había mucho espacio ahí en un cuerpo normal, pero el cráneo de este tipo estaba sombreado por dentro como un túnel. Uno de los chicos con traje le entregó una linterna al forense. El forense era de la vieja escuela. Era el tipo que no hacía chistes en el trabajo. El tipo que llevaba un frasco lleno de whisky, que besaba sin importar a quién pensaba que fuera. Pero cuando tomó esa linterna y miró en la cabeza de ese tipo, sonrió. Sonrió siniestramente. ¡Mira!
Me dijo, en realidad yo no vi nada, solo sombra y un lío de membranas y venas que se extendían imposiblemente más allá del haz de la luz. ¿No lo ves? Yo no vi nada. ¡Es hermoso!, me contestó. ¡Hey, aquí, aguanta esto!, dijo. Me dio la linterna y antes de que pudiera decir algo, puso un brazo dentro de la cabeza del tipo hasta el codo. El solo hecho de mirarlo me hizo sentir mal. No debería caber toda su mano hasta el codo en la cabeza. Una vez me rompí el dedo y terminó en un ángulo de 90 grados y de una manera que una extremidad no debería doblarse. Así que tuve que cerrar los ojos, no porque doliera demasiado o algo así, sino porque odiaba mirarlo. No debería haber sido esto posible. Ver a ese hombre meter el brazo en el cráneo de ese tipo me dio la idea de que era lo mismo profundo del estómago. El forense ahora ya no sonreía, pero sus ojos seguían felices y abiertos. Se deslizó hasta el hombro e hizo un sonido de succión desagradable, pero era como si no le importara nada en el mundo. Honestamente, creo que fue lo más relajado que había estado en años. Estaba retrocediendo en ese momento, pero él me estaba saludando como si estuviéramos en una maldita fiesta en la oficina y quisiera que entrara. La respuesta de lucha o huida no es realmente adecuada en una situación en la que estás entrando en pánico. Hay otro en la que la gente simplemente se queda congelada y eso es exactamente lo que hice, tan pronto como yo estuve fuera de su alcance. Pronto él metió su otro brazo en la cabeza de este tipo. El agujero no se estiró ni nada para acomodarse, y tampoco lo aplastó ni nada. Solo lo vi entrar. Vi los pies médicos del forense entrar en ese túnel imposible como si fuera un maldito spelunker. Y luego se fue. El médico se metió en la cabeza de ese hombre y nunca lo volví a ver. Los hombres con trajes me sacaron rápidamente después de eso. Fue como si se hubiera metido en otra dimensión. Es la mejor manera de ponerlo en realidad. Básicamente, tuvieron que tirarme por el asiento de mis pantalones porque lo que sea que me estuvieran diciendo simplemente no podía procesarlo. Ni siquiera hicieron ningún tipo de limpieza, solo dieron un empujón por la puerta y eso fue todo. Le dijeron a todos que el forense se quitó la vida, que se voló los sesos en su oficina por el estrés y el alcoholismo o lo que sea, pero yo sé lo que verdaderamente sucedió. Esperaba que llamaran a la puerta durante semanas, pensando que algunos chicos me llevarían y yo también me quitaría la vida. Sin embargo, nunca sucedió. Obviamente, supongo que pensaron que no hablaría de ello. O si lo hiciera, nadie me creería, pero encontré estos registros. Él golpeó la carpeta con la parte posterior de un dedo. Y estoy hablando contigo ahora mismo. Puedes quedarte con esto si quieres. Haz lo que sea con ellos. Pasé mucho tiempo con miedo y todavía lo tengo. Pero supongo que ahora tengo más miedo de lo que le pasó a esas personas que de ser desaparecido por alguna agencia. Recientemente me enteré de que a algunas personas de esta oficina se les dijo que exhumaran los cuerpos por alguna maldita razón. Pero cuando abrieron los ataúdes, los cuerpos no estaban ahí. Yo les di las gracias a Cole por su tiempo y volvió al trabajo. No abrí la carpeta hasta que regresé a mi oficina y cuando lo hice, parecía verificar todo lo que él dijo. Yo estaba más cerca de descubrir la verdad sobre lo que sucedió en Nuevo México, pero no me sentí más cerca de descubrir lo que esa verdad podría significar. ¿Qué carajo habían causado estos fenómenos tan extraños? ¿Hubo realmente un colapso nuclear? ¿Qué había eliminado a tanta gente y había seguido eliminando gente después de que terminó el evento? Fue solo a través de una última coincidencia, un último golpe de suerte que incluso pude comenzar a juntar las piezas. Aparentemente, ahora recibí un sobre en mi buzón el día después de hablar con Cole. No tenía dirección y cuando le pregunté a mis vecinos, nadie recordaba haber visto a nadie cerca de mi casa ese día. Dentro había una letra mecanografiada junto con una cinta de video. La autora de la carta incluyó una nota de que no publicó este video públicamente, por lo que no se revela su identidad, pero me ha permitido incluir capturas de pantalla. Vi el video en su totalidad y no tengo ninguna duda de su veracidad. El evento, como sucedió en Nuevo México, no fue un incidente nuclear. Dejaré que la carta hable por sí sola. Querido señor Clepon, el proyecto Skipjack era una planta de energía, eso es verdad. La ciudad de ese lugar obtiene su electricidad de lo que estaban haciendo en las entrañas del edificio conocido por el público
público como la planta de energía nuclear de Nuevo México. Sin embargo, no era mi trabajo entender cómo lo hacían. Solo estaba ahí para proporcionar seguridad, mantener a la gente afuera, me dijeron. También debería mantener a la gente adentro si eso llegara a necesitar. Antes había estado en detalles como este. Te dirían lo suficiente como para que te hagas una idea de qué hacer en caso de emergencia. Yo aprendí desde el principio a no hacer demasiadas preguntas. Las cosas estaban mal antes del 23 de junio, pero el público no lo sabía. Hace mucho tiempo, cuando la planta de energía abrió por primera vez en 2008, un niño desapareció en un vecindario cercano. Solo tenía 4 o 5 años, la misma edad que mi hijo en ese momento. Más tarde, a veces la gente veía luces intermitentes en el bosque u objetos en forma de cigarro flotando en el cielo. Los rangos más altos hicieron un muy buen trabajo al cubrirlo todo. Sin embargo, un científico también había sido eliminado en el laboratorio. No tuve que hacer esa limpieza, pero mis amigos que lo hicieron volvieron un poco conmocionados y en shock. Uno de ellos solicitó la transferencia después de eso, pero no se permitió que sucediera. No sobrevivió al incidente. Todo empezó por la tarde. Nos dijeron que era entonces cuando los técnicos rotarían los turnos, por lo que sabríamos que teníamos que estar más alerta. Las luces principales se apagaron y se encendió el sistema de luces de emergencia. Sin embargo, las alarmas aún no habían comenzado. Querían esperar para ver si podía volver a tener el control. Esto nos fue transmitido a mí y a mi compañero. Yo lo llamaré Delta por radio por el técnico jefe. No te preocupes todavía, dijeron. Para cuando comenzó el incendio, las alarmas aún no habían sonado, así que volvimos por radio. Sin embargo, no hubo ninguna palabra. De repente, alguien que no reconocía entró en el edificio de seguridad y nos dijo que era un código rojo allá afuera y que todo el equipo de seguridad necesitaba ser desplegado en la planta donde estaba contenido el núcleo de energía principal. No nos dijeron lo que era, solo que necesitábamos ayudar a los sobrevivientes a apagar el fuego y que bajo ninguna circunstancia nadie podría salir en la planta sin verificar su identificación. Incluso en medio de una crisis, si no tenían identificación, nos dijeron que los elimináramos. Nos vestimos y nuestro equipo principal era Delta, y hubo otro grupo que llamaré Gamma, Beta y Epsilon. Tenía una armadura corporal, un brazo lateral, un cuchillo y un casco. También se me encomendó la tarea de llevar el registro en nombre de los investigadores, por lo que mi casco tenía una cámara. Nuestro equipo de extinción de incendios salió por delante de nosotros. Pusieron éxito en apagar el fuego aquí, así que no tengo ni idea de cómo terminó extendiéndose al resto de la ciudad. Inicialmente se desarrolló como una búsqueda y rescate estándar. Muchas de las habitaciones fueron ahuecadas por el fuego, casi carbonizadas, eran ahumadas. Sin embargo, olía extraño, como si alguien hubiera estado rociando producto para el cabello. Hubo muchas búsquedas, pero no muchos rescates. Limpiamos unas 3 habitaciones antes de que hubiera ningún signo de vida. Al bajar el pasillo había una figura. Era pequeña y parecía que estaba recubierta de grasa oscura o aceite o algo así. No podía decir si estaba mirando hacia nosotros o mirando hacia otro lado, porque lo que estaba goteando de él era tan grueso que su cabeza estaba completamente oscurecida. Epsilon simplemente gritó: «¡Oye, tú!». Pero quien quiera que fuera no respondió, simplemente corrió con los pies golpeando el suelo por un pasillo al azar. Quería seguirlo, pero Delta me volvió a encarrilar. «Recuerda, tenemos que llegar al núcleo, esta es nuestra principal función». Él dijo sobre el auricular. Asentí con la cabeza y seguimos adelante. Había ruido ambiental a medida que nos acercábamos, como una multitud de gente hablando y riéndose en una fiesta en una habitación cercana. A veces las luces se encrecían y se apagaban en otras habitaciones y mirábamos y no había nada allí. Aproximadamente a la mitad de la escalera hasta el final del sótano donde estaba el núcleo, una de las paredes estalló.
Un brazo largo y delgado se extendió a través de un agujero y comenzó a manosear con una mano de gran tamaño. Estaba quemado hasta quedar crujiente, pero sea lo que sea, estaba llegando emocionado como un chico pequeño sacando el último de la bolsa. Gamma y Epsilon le dispararon, pero no lo golpearon o no le importó porque tomó a Gamma y lo apretó antes de que alguien pudiera ayudar. La cosa jugaba con su cuerpo flojo a través del agujero en la pared, golpeando los pies de Gamma contra el suelo y sacudiéndolo hacia arriba y hacia abajo para que sus brazos se movieran. Y juró por Dios que cuando esa mano lo apretó hasta morir, lo único que salió del cuerpo de Gamma fue helado de fresa. Corrimos antes de que el resto de lo que sea esa cosa decidiera que también quería agarrar a alguien más corriendo por las escaleras. Las manchas oscuras se manchaban en la pared, a veces había un brazo o una pierna que sobresalía y eran muy largos y delgados. En un momento dado, pasamos por un rostro humano alojado en la pared que simplemente estaba llorando y llorando. No recuerdo si fue Epsilon o si fue Delta el que le puso una bala en la cabeza. El último tramo de escaleras estaba demasiado dañado para acceder, así que tuvimos que cruzar el primer piso para encontrar la escalera alternativa al otro lado del edificio. Esperaba que tal vez pudiéramos encontrar a alguien a quien pudiéramos ayudar aquí, pero me equivoqué. Parecía que la gente estaba teniendo una conversación a nuestro alrededor, pero no una que tuviera sentido. Las voces estaban susurrando, aullando y lloriqueando. El fuerte olor a ácido de antes estaba volviendo abrumador. Sentí como si alguien estuviera tocando la parte inferior de mis botas. Epsilon se volvió hacia mí para decirme algo, pero antes de que pudiera hacerlo, su lengua se cayó de la boca y cayó al suelo sin más. Entonces sus dedos uno a uno comenzaron a caerse. Se le cayeron incluso los ojos de la cabeza. Él estaba golpeando y gimiendo, pero la sangre hizo que el suelo fuera lo suficientemente resbaladizo como para resbalarse y caerse. Sabía que Delta fue quien tomó el tiro esta vez. Sin embargo, Epsilon no murió. Él seguía cayendo a pedazos por todo el suelo. Delta y yo seguimos adelante con gratitud. Tal vez podríamos detener lo que fuera así que acabáramos de llegar hacia allá. Pero el ruido del colapso de Epsilon debió haber llamado la atención porque cerca de la entrada del primer piso una puerta se abrió. Era tan ruidoso que Delta y yo nos dimos la vuelta para mirarla. Entonces vimos a una mujer. Ella echó un vistazo desde la puerta ahora abierta. Sus ojos estaban abiertos de forma maníacamente, con un blanco visible incluso a cierta distancia. Desapareció por un momento y después de una pausa salió de la puerta. Ella estaba sonriendo y haciendo muecas, tal vez. Fue difícil decir. Su expresión no se alineaba por la malicia desquiciada que parecía exudar. Tenía hombros bajos con la cabeza hacia arriba. Podría decir que si ella nos pusiera las manos encima, eso sería todo. Pero verla con más detenimiento me di cuenta de que era yo. No podría ser yo, pero sin duda era alguien que se parecía a mí idénticamente. Ella estaba sin ropa, con cada lunar en mi cuerpo y cada pliegue en mi piel. Incluso mi cicatriz de cesárea estaban perfectamente reflejados en la suya. Poco a poco se acercó a mí. Detrás de ella parecía que había dejado una sombra casi sólida. Una débil imagen posterior se duplicó sobre donde acababa de estar. Ella saludó cuando nos vio mirándola fijamente. Estábamos en estado de shock. Esta fue la única forma en que podría justificarlo a mí mismo cuando Delta me saludó. La mujer entró en un sprint corriendo hacia nosotros a una velocidad que nunca había sido capaz de lograr. Yo disparé mi arma y vi que le había estado disparando directamente en la frente. Ella se detuvo por un momento con una línea de imágenes posteriores que se disparó detrás de ella antes de que se juntaran y se quedara completamente ilesa. Disparé mi arma y vi que le había disparado
disparado directamente en la frente. Se detuvo por un momento. Una línea de imágenes posteriores se disparó detrás de ella antes de que se juntaran y se quedara completamente ilesa. Solo teníamos que llegar hasta las escaleras. Teníamos que llegar al núcleo. Delta y yo nos giramos y empezamos a movernos lo más rápido que pudimos hacia las escaleras. Pero ella se acercó cada vez más y me di cuenta de que se estaba riendo a través de sus dientes apretados. Justo en la escalera, ella estaba con nosotros. Miré y ella estaba allí y pude sentir su aliento caliente en mi cuello. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero mis pies todavía se movían llevándome hacia el sótano. Estaba destrozando a Delta con los dientes. Ni siquiera gritó, solo me miró con ojos grandes como si no supiera lo que estaba pasando mientras ella tiraba de un bucle tras otro de intestinos de su torso. El sótano ya era un matadero. Los canales se balanceaban con ganchos desde el techo. Algún animal estaba vivo arrastrándose por el suelo mientras sangraba patéticamente. Me moví de la pasarela al suelo donde el animal pasó por delante de mí antes de hundirse en el suelo todavía sangrando. Habían cuerpos de carbón colgados en el aire como si estuvieran sostenidos por una cuerda invisible. Algunos de ellos se extendían buscando ayuda incluso en la muerte y algunos estaban acurrucados consolándose. Hacia el centro de la habitación se sentaron 4 baterías gigantes que sobresalían del suelo. Había 4 de ellos, todos inscritos con algún lenguaje que ni siquiera reconocí. Estaban conectados por cables. Había un asiento entre todos ellos. Se parecía a una silla eléctrica con un casco y correas de retención, pero las restricciones claramente se habían roto. Estaba aceptando todo esto cuando escuché a la mujer entrar en el sótano. No había nada que pudiera hacer. Lo que sea que haya hecho esto, no podía detenerlo. Ni siquiera pude empezar a comprenderlo. Tomé un respiro antes de correr para esconderme. Habían tuberías por todas partes y traté de encontrar algunas que hicieran una esquina pequeña. Contorsioné mi cuerpo y me comprimí en una posición fetal. Las lágrimas fluyeron por mi cara, pero me quedé en silencio. Mi hijo se preguntaría por qué mamá no vino a casa o tal vez volvería a casa y sería lo que sea que acababa de matar a Delta. «Te he encontrado», susurró y sentí como si 4 manos me estuvieran arañando y cavando en mi piel, rasgando mi ropa y arrancando trozos de mi cuerpo. Entonces se sintió como 6 manos. No, luego 12. Estaba pateando y gritando demasiado asustada para hacer otra cosa que no fuera proteger mi cara. Esa cosa se estaba riendo y sonaba como una habitación llena de gente riéndose también. Tal vez en el pánico yo también lo comencé a hacer, no lo sé. Mis ojos estaban cerrados y me di cuenta de que estaba sangrando y solo quería que esto terminara. Algo lo hizo parar. Esa cosa se alejó de mí y sentí una pequeña mano fría en mi cara. Era brillante y grasienta, pero me incliné en el alivio que la frescura proporcionaba y sollocé. Luego se alejó y escuché pasos húmedos alejarse de mí. Luego estaba de pie en la entrada de la planta de energía. Era el día siguiente y estaba cubierta de sangre y algo de sustancia negra que apestaba a basura, pero yo seguía viva. Me derrumbé en el suelo y llamé por radio en caso de que alguien me pudiera ayudar. Luego me dieron una cantidad significativa de dinero en efectivo y una jubilación médica. Lo primero que hice con mi nueva riqueza fue comprar una casa en la costa oeste y salir de aquí. Lo que sea que haya en esa planta de energía, sea cual sea la fuerza que haya eliminado a todas esas personas, todavía está allá afuera hasta donde yo sé. Nadie la detuvo ese día. El incidente en Nuevo México solo terminó porque quería que terminara esa cosa, ¿lo entiendes? Le dije a mis empleadores que mi cámara se rompió y no estoy segura de por qué me creyeron, pero lo hicieron. Yo me quedé con las grabaciones. En ese momento no estaba segura de por qué, pero ahora me doy cuenta. Necesito que la gente sepa lo que sucedió. Así que buena suerte. A principios de la década de 1940, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, junto con el ejército, infectó deliberadamente a los prisioneros de Illinois con malaria, todo con la esperanza de estudiar los efectos en el cuerpo humano. En 1943, el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo lo que ahora se conoce como el experimento de Filadelfia.
utilizando la teoría de campo unificada en el esfuerzo por hacer que un barco fuera completamente indetectable. Esto terminó mal y muchos marineros a bordo se quedaron con trastornos de estrés postraumático como resultado. Incluso un hombre perdió la mano. Después de eso, el gobierno de los Estados Unidos continuó experimentando con campos magnéticos en el proyecto Montauk, utilizando a los desfavorecidos como sujetos de prueba. Para 1950, los Estados Unidos, junto con la Marina, roció una bacteria supuestamente inofensiva sobre San Francisco con un evento llamado Operación Sea Spray. Resultó que la enfermedad causó síntomas similares a los de neumonía y muchas personas se enfermaron. Entre 1960 y 1971, el Departamento de Defensa pagó para irradiar a los pacientes con cáncer para registrar datos sobre cómo los altos niveles de radiación afectaban al cuerpo humano. Estos son solo puñado de ejemplos que el gobierno de los Estados Unidos han experimentado con sus propios ciudadanos que solo se revelaron a través de la Ley de Libertad de Información. Es probable que haya habido innumerables veces más en las que Estados Unidos haya sometido a civiles a investigaciones científicas poco éticas, hasta bien entrados en los tiempos modernos. Creo que la supuesta fuerza parafísica que alimenta la ciudad de Nuevo México fue uno de estos eventos, lo que resultó en uno de los accidentes industriales más peligrosos de todos los tiempos. La información sobre el proyecto Skipjack debe ser publicada. El gobierno debe rendir cuentas por esta tragedia. Es inaceptable someter a toda una ciudad a fuerzas físicas poco estudiadas y altamente letales, y es hora de que este asunto mantenido en secreto en la oscuridad salga a la luz. Nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos de América, exigimos honestidad. Eso fue todo lo que decía. Como coleccionista de periódicos, tengo una amplia colección de artículos sobre personas desaparecidas. No estoy seguro de si es una coincidencia que un chico desapareciera aquí en nuestro mundo en 2008. Eso en el vecindario ubicado cerca del bosque en el que encontré los cuerpos que Cole describe como desaparecidos. He estado viendo luces recientemente cerca de mi casa. En mis sueños veo su cara riéndose de mí. Está diciendo algo, pero no puedo entenderlo porque está en otro idioma que no existe en este planeta. La diligente investigación y el compromiso de Douglas Ray Clobon con la verdad son encomiables. Sin embargo, en su análisis de los acontecimientos de Nuevo México, creo que cometió un grave error. Esto no podía descartarse como un incidente industrial. El experimento de Filadelfia, el proyecto Montauk, las pruebas en civiles estadounidenses realizadas en el pasado, estos eventos no se trataban de descubrir nuevas fuentes de energía. Ellos estaban solamente a punto de desarrollar un arma, una nueva arma letal y nuclear. Fin del comunicado. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.